Buenas noches, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bien, vamos a continuar con la serie titulada Conociendo a Dios, su carácter y demás, y sus atributos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 24. Deuteronomio capítulo 3 versículo 24. Deuteronomio capítulo 3 versículo 24. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Amén. Tome asiento, póngase cómodo y vamos a estudiar la Escritura. Bien, hoy toca el tercer atributo de Dios. Dios es grande. Hoy vamos a hablar acerca de la grandeza, del tamaño de Dios, de la grandeza de Dios. Bien, para poder entender nosotros este atributo como cristianos, tenemos que saber primero que Dios no se parece a nada, ni a nadie. Amén. Nuestra mente, que es tan finita, no puede comparar la grandeza de Dios con nada de lo que nuestros ojos puedan ver. Ese es el primer aspecto que tenemos que tener para poder comprender la grandeza de Dios. Nuestra mente no puede imaginar el tamaño que es Dios. Entonces no podemos nosotros ponerle un límite a Dios y decir que Dios es así o es de esta forma, porque nuestra mente no puede lograr comprender la grandeza de Dios. Quiero definir la palabra grande para poder nosotros darnos una idea. ¿A qué nos referimos cuando decimos tenemos un Dios grande? ¿Ha dicho alguna vez eso? ¿Nuestro Dios es grande? Pero ¿qué tan grande es para usted? A veces Dios es grande cuando tus problemas son chiquitos, pero cuando tu problema tú lo ves grande, tú sientes que Dios es pequeño. Entonces vamos a definir claramente qué significa grande. Bien, la palabra grande en el original griego, donde se escribió esta palabra, significa megalos. ¿Han oído usted decir la palabra megas o mega? ¿A qué hace énfasis? Algo grande, algo inmenso. Entonces esta palabra megalos significa sin medida, o que tiene un tamaño superior a lo que consideramos normal. Eso significa megalos. Tiene un tamaño superior al que nosotros consideramos normal. Entonces eso es grande. Entonces Dios es grande, no al tamaño que nosotros lo consideramos, sino al tamaño superior que nosotros no podemos considerar con nuestra mente. Eso significa la palabra megalo, pero también significa inmenso. Inmenso, sin medida. Inmenso y sin medida. O sea, Dios es inmenso y es sin medida. No tiene medida, no lo podemos comparar. Por eso es importante, amados hermanos, que nuestra mente le podamos decir a nuestra mente que Dios jamás entrará en nuestro pensamiento. Jamás. Cuando nosotros tenemos claro que Dios es grande, es superior a lo normal, entonces nuestros problemas van a ser pequeños. Nuestra confianza va a crecer en Dios porque verdaderamente consideramos a Dios grande. Pero en mi recorrer de cristiano he visto gente que canta tú eres grande, cuán grande es Dios, pero cuando hay problemas, ese grande se les vuelve pequeñito. Porque no vienen a la iglesia, lloran, se desaniman, ya no quieren seguir adelante. Entonces la pregunta es, ¿y ese Dios grande
que profetizas, ese Dios grande que profesas, ese Dios grande que lo cantas, ¿dónde queda cuando viene la circunstancia? Por eso es necesario que nosotros comprendamos esta cualidad o este atributo que solamente Dios lo posee. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías 55, versículo 8-9, y miremos qué nos enseña la Escritura acerca del tamaño o de la grandeza de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8 al versículo 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Alguien puede medir desde la tierra hasta el cielo? Los científicos, para poder tener una medición o un alcance de las distancias que hay entre un planeta a otro, ellos hablan de años luz, que vienen a ser millones y millones de metros o de millas o distancia. Si un planeta, escuche bien eso, si un planeta tiene millones de luz para estar en separación, ¿se imagina usted el cielo y la tierra? O sea, es inmenso, hermano. No hay límite para poder medir cuán grande es Dios. Jeremías también nos habla un poco acerca de ello. Miremos Jeremías capítulo 20, versículo 11. ¿Qué nos enseña Jeremías acerca de la grandeza de Dios? Jeremías capítulo 20, 11. ¿Cómo lo describe Jeremías a Dios en la inmensidad de su tamaño y de su poderío? Mas Jehová está conmigo, pero está como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Dice la Escritura en el Génesis capítulo 6 que llegó un tiempo donde la tierra comenzó a ser habitada por gigantes, y no había forma de controlar a los gigantes, porque el poder y el tamaño para un ser humano común era inmenso. Se comían a la gente, subyugaban a las personas. Es más, la gente de ese entonces los llamó dioses por el tamaño inmenso, por la fuerza descomunal que estos tenían. Entonces, si nosotros miramos a Dios como un poderoso gigante, sabiendo que nadie puede derrotar con la fuerza humana o en nuestra naturaleza a un gigante, entonces estamos seguros en Dios. Entonces debe sentirse seguro. Si Dios está como poderoso gigante, no hay que temer. Miren, el texto sigue diciendo: por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cuál es el resultado de que tus enemigos, tus adversidades, tus adversarios sean avergonzados? Cuando tú tienes la confianza puesta en un Dios grande, cuando verdaderamente miras a Dios como grande. El problema es que la iglesia no lo ve así. Ese es el gran problema. La iglesia no está viendo a Dios como tal. La iglesia está viendo a Dios como una religión. La iglesia está viendo a Dios como un curso más. Está viendo a Dios como un Dios entre todos los dioses, y le está dando la misma capacidad, el mismo tamaño y la misma fuerza. Por eso es que la iglesia está confiada, y los problemas se nos avecinan y nos golpean. Ese es el gran problema que tiene la iglesia latina. La iglesia no conoce a Dios. El 80% de los creyentes creen que Jesús no es Dios, que Jesús es un ser creado por Dios con poderes superiores a los del ser humano. Nada más, hasta ahí les llega el conocimiento.
Otros creen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y desapareció, y hoy hay un Padre, Dios, muy bueno, que no va a mandar a nadie al infierno, porque la iglesia no conoce a Dios. La iglesia en Europa, por la gracia de Dios, tiene un conocimiento diferente. Por eso ese continente ha prosperado. Por eso los presidentes o los gobernantes que llegan ahí llegan con un temor reverente, sabiendo quién es Dios, sabiendo que Dios es superior a ellos. En Latinoamérica no. En Latinoamérica, como no hay conocimiento de Dios, entonces no hay temor a Dios. Donde no hay conocimiento de Dios, no hay temor a Dios. Lo que hay es religiosidad. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros en Latinoamérica. Sufrimos por ese flagelo de no conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. ¿Cuál es el problema que tiene el cristiano que no conoce a Dios? Miren lo que dice la Biblia en el libro del Salmos 86, versículo 8-10. Miremos ahí. El verdadero creyente que conoce a Dios sabe que su Dios no tiene límite, que es superior a todos los dioses. Salmos 86, versículo 8, el versículo 10. Miremos qué dice el salmista. ¿Qué dice el salmista David acerca de Dios? Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Marque eso. ¿Usted tiene claro eso? ¿O usted cree que su Dios se parece al Dios de los budistas? ¿Al Dios de los musulmanes? ¿Al Dios de la idolatría? ¿O a los dioses paganos? El salmista dice: oh Señor, no hay nadie que se parezca a ti entre los dioses. Tenemos que aprender a separar a nuestro Dios de entre los dioses. Cuando yo tengo esa idea que mi Dios es diferente en poder, en fuerza, en grandeza que todos los dioses habidos y por haber, entonces voy a tener temor a Dios, voy a tener respeto a Dios, porque Dios no lo estoy comparando con nadie. Dios es incomparable. Luego dice el texto: no hay obra que iguale en tus obras. Dios ha creado el universo, ha creado la tierra, ha creado los mares. Dios ha creado todo lo que vemos. El hombre ha creado algunas cosas, la ciencia, pero si Dios no les hubiera dado sabiduría para crear cosas, ellos no serían nada. Pero a pesar que ellos han creado edificios grandes, y para ellos la arquitectura está jugando un papel muy importante, porque hoy la ciencia quiere ir en contra de Dios, así que hacen edificios con sistemas antitelúricos y que ellos piensan que son seguros. Y cuando Dios manda un movimiento en la tierra, esos edificios que aparentemente son seguros para el hombre se caen como galletas de soda. Dios mostrando que no hay ninguna obra en el mundo que alguien haya hecho que se compare o se iguale a la obra de Dios. Amén. Están creando androides. Y aquí a 10 años, 15 años, en las casas ya van a despedir a las señoras que hacen la limpieza. Usted va a ver en las calles, esos que salen a hacer la limpieza en las calles, ya no va a haber personas, va a haber robots o androides. Pero miren lo que dice la Biblia: ¿se podrá comparar un androide, por más inteligencia artificial que éste tenga, con el ser humano? Jamás. El ser humano, su naturaleza, su composición genética, hasta ahora no pueden estudiarla al 100%. ¿Quién creó eso? Dios. Entonces jamás se comparará, hermano, nada de lo que usted pueda hacer con lo que Dios ha hecho o con lo que Dios hará. Y eso nos da seguridad a nosotros. Eso debe darle seguridad al creyente, que no se puede comparar nada de lo que Él ha hecho con lo que podamos nosotros hacer y dar. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre,
porque tú eres grande y hechor o hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. El salmista tenía claro en quién había creído. El apóstol Pablo, en una oportunidad, cuando comenzaron a calumniarlo, cuando sus colegas los fariseos comenzaron a decirle: ¿qué has hecho, Pablo? ¿Por qué te has cambiado? El camino correcto es el que tú seguías y ahora estás en un camino hereje, le decían a Pablo. Y Pablo llegó a decir un día: yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? Solo un 15% en Latinoamérica sabe en quién ha creído. Cuando le preguntan a los hermanos latinos y les dicen: oiga, si usted se muere en este momento, ¿dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? Solo el 8% en Latinoamérica responde: me voy al cielo. Y el 92% no saben a dónde van. No saben a dónde van. O te dicen: Dios lo sabe. O te dicen: no creo que vaya al cielo porque yo soy pecador. No tienen claro en quién han creído. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles una para ustedes. Nosotros estamos seguros que si vivimos o morimos, ¿de quién somos? ¿De quién? De Jesús. Si hoy muriéramos o en la noche, ¿dónde usted va? Al cielo, porque ya lo aceptó, porque la salvación es por gracia. Usted no necesita hacer nada bueno ni ser bueno para poder ir al cielo. Es la pura gracia. Cada vez que usted mire la cruz de Cristo, usted recuerde que ahí se revela la miseria que nosotros somos, y que por la gracia del Señor mandó el Padre a morir a Jesús. No porque seas importante. Hay pastores que dicen que Dios mandó a morir a Jesús porque usted era importantísimo, porque usted era valioso. Eso es mentira. Eso no dice la Biblia. Otros dicen que Dios se enamoró del mundo, como lo dice este payaso hereje de Dante de Gebel, que Dios se enamoró del mundo, entonces mandó a su hijo para salvarte a ti. Eso es mentira, si no dice la Biblia. No dice eso la Biblia. Lo que la Biblia dice es que Dios está airado todos los días con el pecador. Está enojado con el pecador. San Juan 9:31, él dice claramente que él no oye a los pecadores, solamente a los temerosos de Dios. ¿Y quiénes son los temerosos de Dios? Los que hemos aceptado a Jesús. A nosotros nos oye, a ellos no. Suena discriminatorio, pero eso es la verdad. Dios oye a los que han aceptado a Jesús. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó, pero dice el versículo 17, el que no cree ya fue condenado. Entonces, la salvación o el amor de Dios es para los que creemos. La gracia de Dios está para los que no creen, pero la siguen rechazando. El salmista tenía claro que Dios era grande y que él hacía maravillas. Abraham, cuando Dios le dice: sacrifícame a tu único hijo, Abraham entró en temor por un momento, pero cuando él reflexiona en los hechos portentosos que Dios había hecho, entonces él dice: yo creo que Dios tiene poder aún de las cenizas levantar a Isaac. Estaba creyendo en la grandeza de Dios, en las proezas de Dios. Abraham sabía que Dios tenía el poder suficiente para poder resucitar ¿a quién? A su hijo. Entonces él se fue con esa confianza y lo presentó. ¿Usted tiene la confianza de que Dios proveerá en su hogar, en su casa, en su trabajo? Por su gracia, por su amor. ¿Tiene esa confianza? Entonces aplique el texto que dice: mejor es dar que recibir. Pero si usted piensa: si yo doy, no me va a quedar, entonces usted no está creyendo que Dios es un Dios maravilloso y grande.
¿Por qué la grandeza de Dios tiene que ser fundamental en la vida de nosotros? ¿Por qué tiene que ser un fundamento? Miren lo que dice San Juan 11:40. Porque si creemos que Dios tiene poder, entonces nuestra esperanza estará firme. Si creemos que Dios resucitó a Jesús, nos traerá también a nosotros. San Juan 11:40, dice ahí, ¿alguien lo puede leer? Y alguien vaya buscando 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. ¿Qué dice San Juan? Amén. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿A quién le estaba diciendo? A Marta. A Marta. ¿Quieres ver la grandeza de Dios? Cree. Cree. Cree que Dios es poderoso. Cree que Dios es grande y verás la grandeza o la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeras. ¿Y cómo nosotros le mostramos a Dios que creemos? Cuando te echas a llorar, cuando dices ya no voy a la iglesia, ya no puedo con los problemas, ¿eso es creer? Cuando te desanimas y dices no, hoy no voy, hoy estoy triste, hoy no voy porque no me salió lo que yo quería. ¿Eso es creer? ¿Eso es creer? Claro que no. Creer es estar de acuerdo con la voluntad de Dios, sea bueno lo que Dios haga o sea malo lo que nos pase, hermano. ¿No dijo Job, acaso esperaremos solamente de Dios lo bueno y lo malo no lo vamos a esperar? O sea, lo malo no, que cuando pasan cosas malas entonces Dios es malo y cuando pasan cosas buenas Dios es bueno. ¿Acaso no tenemos que recibir las adversidades, las tormentas, las situaciones difíciles sabiendo que Dios está en medio de ella? Yo aprendí algo, que para tener paz primero hay que pasar por la tormenta. Para tener calma, paz y tranquilidad primero hay que pasar por la tormenta. Cuando tú pasas por la tormenta vas a valorar la paz, vas a valorar la tranquilidad. Pero cuando tú no pasas por la tormenta jamás valorarás las buenas cosas. Si tú no tienes problemas, si no te pasan pruebas, si no te pasan desánimos, jamás entenderás que Dios es poderoso. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:14? Miremos por qué es fundamental en nuestras vidas creer que Dios es grande. ¿Qué dice? Porque si creemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, así también, ¿qué hará el Señor con nosotros? Nos levantará. Pero primero hay que creer. ¿Sabe usted que hay cerca del 70% de cristianos que creen que Jesús murió y no resucitó? Que Él no resucitó. Otros creen que Jesús nunca murió, que era un espíritu inmantado en un cuerpo humano que no sentía, no tenía sentimientos porque era un espíritu, y se hizo la pantomima, el teatro de que estaba en la cruz y nunca murió. Entonces, si nunca murió, para ellos nunca resucitó. Dios nunca lo resucitó para ellos. Pero nosotros tenemos que tener claro que Jesús vino en carne. Porque aquel que dice lo contrario, dice la Biblia, que es del diablo o tiene el espíritu del anticristo. Entonces nosotros creemos que Dios levantó con su poder a Jesús, y así como Dios levantó a Jesucristo con su poder, lo hará con nosotros si morimos. Él dijo un día en el versículo de San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahí hay una pregunta que queda en el aire. ¿Crees esto? Voy a trasladar esa pregunta a ustedes. ¿Creen eso? ¿O creen ustedes que en la muerte se acabó todo? ¿O tienen ese pensamiento de esta peruana Susy Díaz, que muchos siguen esta filosofía o este dogma libertino? Vive la vida y no dejes que la vida
de viva. Mira, ¿sabe que todos siguen a ese ritmo? Porque esta mujer dice, no, pues después de la muerte ya no hay nada. Entonces la gente comienza a vivir bajo esa doctrina o ese pensamiento diabólico, libertino, y la gente vive su vida porque dicen, después de la muerte no hay nada. Pero Jesús nos dijo a nosotros que Él es la resurrección. Y si es que Él es la resurrección, significa que después de la muerte sí hay algo. Por eso es importante el fundamento de creer que Dios es grande. Es un fundamento, es una convicción que no debe ser vendida. Esta convicción nos debe mantener firmes. Dios es grande, pero mira, te estás muriendo con cáncer. Sí, pero Dios es grande. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 13 o 15? Cuando le dice Nabucodonosor, al tocar o al sonar de las trompetas, si ustedes no se inclinan ante mi ídolo, yo los voy a meter al horno de fuego. ¿Y saben lo que dijo estos muchachos? Tenían convicción que Dios era grande. Le dijeron, rey, tienes que saber que no lo haremos. No nos doblaremos ni adoraremos la imagen que tú has construido. Oiga, hay un horno de fuego con 7 veces mayor en potencia. Ahí los voy a meter, no importa. Pero tienes que saber que Dios nos puede librar de tu mano. Y si Dios no nos librara de tu mano, Él seguirá siendo Dios. Pero ¿cuánta gente hay que dice, si Dios me sana, y si no te sana? Si Dios me bendice, yo hago esto, y si no te bendice? Si Dios me ayuda en esto, yo hago esto, y si Dios no te ayuda en eso, ¿qué vas a hacer? Entonces Dios no existe. Entonces Dios no es grande. Entonces Dios no es poderoso porque no hizo lo que yo quería. Entonces Dios no es grande porque no me dio lo que yo pedía. En verdad ese es el pensamiento del cristiano en el día de hoy. El pensamiento del verdadero cristiano, el fundamento que nos debe sostener como hijos de Dios debe ser: si Dios me bendice o no me bendice, yo seguiré adorando a Dios. Si Dios me sana o no me sana, yo seguiré creyendo en Dios, porque Dios seguirá siendo Dios. Amén. Hebreos 11:19. ¿Qué nos enseña Hebreos 11:19 acerca de la fe que debemos tener puesta en el Señor? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, hablando de Abraham. Lea el contexto, los textos anteriores, está hablando de Abraham y de Isaac. ¿Qué creía Abraham? Que Dios era, que era poderoso, que Dios podía volver a resucitar después de muerto a Isaac. ¿Usted cree eso? ¿Usted tiene esa convicción? ¿O para usted ya todo está perdido? Hay gente que dice, no, ya todo está perdido, soy vieja, soy viejo, ya no puedo, ya. ¿Por qué piensas así? Porque tu Dios es pequeñito. Lucas capítulo 1 versículo 37. Miremos qué nos enseña la escritura en el libro de Lucas 1:37. ¿Qué nos dice acerca del primer fundamento, o de uno de los fundamentos más importantes de nuestra vida acerca de Dios? Lucas 1 versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Marque este texto ahí. Porque nada hay imposible para Dios. Eso debe ser el fundamento de nuestra vida, hermanos. Que nuestra teología sea una teología ortodoxa fundamentada en los principios bíblicos, en los principios de la Escritura. Durante mis años de cristiano y de pastor, he visto pasar por la iglesia mucha gente, muchos, y así como los he visto pasar, los he visto irse, porque
Porque no conocieron a Dios, porque no comprendieron, porque no le entregaron su vida al Señor, pasaron lamentablemente destinados al infierno. Y es una pena, es una pena. Hay mucha gente que está destinada al infierno, habiendo tenido la oportunidad de salvarse, rechazaron la luz. Jesús dijo: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Tuvieron la salvación en su mano, pero pasaron. Eso no debe preocuparnos. Hay gente que dice: yo quiero una iglesia donde esté llena, abarrotada. ¿Y para qué quieres una iglesia llena y abarrotada? Donde ni siquiera puedes ni saludar al pastor. A veces pensamos eso porque nuestra carne quiere eso. Yo le decía al Señor: yo quiero una iglesia donde se hable de ti, donde yo te pueda conocer. No me importa si esté llena o vacía, con tal que me den a conocerte a ti, que esté tu palabra y tu Espíritu Santo, el resto no me importa. Esa es la convicción que nosotros debemos tener. Amén. ¿Cómo podemos ver la grandeza de Dios en nuestra vida? Ahora viene una relación personal. Necesito ver la grandeza de Dios en mi vida y testificar de la grandeza de Dios en mi vida. En el libro de Daniel capítulo 4 versículo 4, mire usted ahí, Daniel capítulo 4 versículo 4, dice Nabucodonosor: me conviene que yo testifique de las cosas grandes que ha hecho Dios conmigo. Necesito testificar de las grandezas de Dios en mi vida. Usted necesita decirle a la gente lo que Dios ha hecho en usted. Cuando el gadareno se sanó, le dijo el Señor: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. La gente necesita saber lo que tú eras sin Cristo y lo que ahora eres con Cristo. Dile a la gente cómo vivías sin el Señor. Dile a la gente que no tenías paz. Dile a la gente cómo vivías enfrascado en la mentira, enfrascado en el engaño, viviendo de cantina en cantina, de mano en mano. Pero cuando viniste al Señor ya no necesitaste de una cantina, no necesitaste de amores pasajeros. Cuéntale eso al Señor. Todo eso se da cuando venimos al Señor. Efesios capítulo 2 versículo 5. Lo primero que debo testificar: estaba muerto y Él me dio vida. Miren, lo primero que debemos testificar como cristianos: yo estaba muerto, ¿y qué hizo Él conmigo? Me dio vida. A ver qué dice Efesios 2:5. Si lo encontró, ayúdeme en la lectura. Amén. ¿En qué condición estabas sin Cristo? Estabas muerto. Eso debes testificarlo. Cuando yo no era cristiano, le vas a decir a tu mamá, a tu tío, a tu primo, a tu vecino o a tu amigo que no es cristiano, tú le puedes testificar y decir: cuando yo no era cristiano, yo estaba muerto. Y él va a poner los ojos así: ¿muerto? Y ya tienes un motivo para hablarle del Señor. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, muertos, porque para Dios el no estar unido con Él o el estar separado significa estar muerto. Y ya tienes motivo para hablar del Señor. Cuando no eras cristiano, ¿en qué condición estabas? Muerto. Y ahora que eres cristiano, ¿en qué condición estás? Vivo. ¿Qué hizo eso? El poder de Dios, que es la gracia del Señor. Aspecto número 2: ahora tengo una nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice ahí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú le puedes testificar a la gente: yo soy una nueva criatura. Sí, antes era un borracho, era un mentiroso, un ladrón, un afeminado, antes era esto, aquello, era un malcriado, un atrevido. Sí, eso era antes sin Cristo. Pero ahora soy nueva criatura. He aquí que todas las cosas Dios las hizo nuevas para mí. Dios borró mi pasado. Ya no me interesa si tú me dices que yo era esto o era aquello. Ya no me interesa, porque Dios hizo nuevas las cosas en mí. Esa es la grandeza de Dios reflejada en tu vida. ¿Cómo que Dios no ha hecho nada en ti? Alguien me dijo: pastor,
Dios no ha hecho nada en mí, no me ha sanado, no me ha liberado de demonios, no he sido homosexual y me ha rescatado de ahí. Y yo le dije, oye, ¿qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a decir que Dios no ha hecho nada en ti? Si primero estabas muerto y te resucitó, te dio vida. Segundo, tenías una vida que daba asco y Él te dio una nueva vida. ¿Cómo que Dios no hizo nada en ti? ¿No son maravillas? ¿No es la grandeza de Dios lo que Él ha manifestado en tu vida? Tenemos que saber reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que saber reconocer. Tercer aspecto, nos ha perdonado. Efesios 1:7, que dice el texto, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su grandeza. Tú eras enemigo de Dios, Dios te perdonó. Tú hiciste algo malo en tu vida mundana, Dios te perdonó. Dios te perdonó. Dios jamás te culpará de lo que hiciste cuando no eras cristiano. La grandeza de Dios en nuestra vida testifica que Él nos perdonó y ya no nos tomará en cuenta lo que nosotros habíamos hecho. ¿No es un milagro eso? Mientras la gente no te perdona, mientras la gente te mira mal, mientras las personas se siguen acordando de tus males, de tus pecados, Dios ya no se acuerda de ellos. Dios ya no se acuerda de ellos y Él ya te perdonó. ¿No es maravilloso? Colosenses 1:14. Alguien lea por favor Colosenses 1:14. ¿En quién tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados? ¿Y quién es el que puede perdonar pecados? ¿El pastor? ¿El cura? No, solo Dios. En Romanos capítulo 5 versículo 10, nunca se olvide de este texto, porque la gente de afuera dice, no, a mí Dios me escucha, no, a mí Dios me ama mucho, me quiere. Oye, pero tú vas al brujo, sí, pero Dios me ama. Oye, pero tú adoras al muñeco sí, pero Dios me ama, yo le oro todas las mañanas, yo pienso en Dios, a mí Dios me ama. Tú dile, mira lo que dice la Biblia acerca de ti. Porque siendo enemigos, Romanos capítulo 5 versículo 10, fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué éramos cuando no éramos reconciliados con Dios? Entonces dile, tú eres enemigo de Dios. Dios te mira, ¿cómo te mira Dios? ¿Como un amigo? ¿Como un hijo? No, te mira como su enemigo. Eso es duro, hermanos, eso es duro. Esa persona que te va a oír cuando le digas, tú eres enemigo de Dios, Dios te mira como enemigo, va a salir con los colores en el rostro. No, ¿cómo es posible que me digas que Dios es mi enemigo? Dios es tu enemigo. Dios está enojado contigo y lo vas a hacer entrar en razón. No, pero si yo oro, Él no te escucha, no te engañes. No, pero si a mí me salen bien las cosas, sí, pero no es Dios. Son acciones de tu trabajo, tú trabajas y recibes. El amor de Dios es otra cosa. El amor de Dios no tiene que ver, o la bendición de Dios no tiene que ver nada con el dinero. Hay gente que piensa que es bien bendecido porque tiene un trabajo, porque tiene casa, porque tiene hijos, porque tiene esposo, tiene esposa. Es tan bendecido porque no le falta nada, come sus 3 comidas, está bien gordito y todo tiene. Y dice, no, Dios me bendice. Eso no es bendición, hermano. No, Colosenses capítulo 1 versículo 3 o 4 dice que la bendición de Dios es otra cosa. Eso no es bendición. No comparemos la bendición de Dios con las cosas materiales. ¿Se acuerdan cuando el diablo le dijo a Jesús, si tú te postras a mí, qué le iba a dar el diablo a Jesús? Todo lo que el ser humano desea: riquezas, reino, poder, fama, gloria, todo lo que un hombre anhela tener en la tierra. ¿Eso era bendición de Dios? Eso no es bendición de Dios. La bendición de Dios es tener al Hijo en nuestra vida.
haber sido salvados por su gracia. Estamos bendecidos. Así tengamos para comer o no, así estemos sanos o no, estamos bendecidos. Ya eso es una manifestación de la grandeza de Dios en mi vida. Aspecto número 4, Él nos ha salvado. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. O sea que nosotros no pudiésemos jamás, por más buenos que fuésemos o por más dinero que podamos amontonar, haber comprado la salvación de Dios. Es por gracia. Entonces Él nos ha regalado la entrada al cielo a través de Jesús. ¿Puede usted testificar eso? Decirle a los que hoy están paseando la imagen de sus ídolos: no necesitas cargar a no sé cuántos, creo que media tonelada o 300 kilos pesa el anda de esta imagen, y ahí están al pasito, ¿cierto? Que tienen que cada 15 minutos hacer cambio de persona porque eso pesa. No necesitas andar caminando ahí a paso firme, despacito, entre la calle con el frío, para ser salvo, para recibir un milagro de Dios. Claro que le puede decir eso. No necesitamos ir hasta Yabaca con una cruz o caminando 7 días o 5 días para llegar hasta allá, cuando Él lo hizo por gracia. Cuando Él agarró la cruz desde Jerusalén hasta el Gólgota, ensangrentado para que tú no hagas ni un sacrificio. ¿No es una grandeza? ¿No es una grandeza? ¿No debe estar nuestro fundamento bien cimentado en la verdad? Y 5, y esto es lo más maravilloso, esto es lo más bonito que Dios hace. Mire todo lo que Dios hace por su grandeza, por su poder. Judas 1:24, Él me guarda del mal. Él me guarda del mal. Judas 1:24. Judas 1:24. Ahora vamos a definir qué significa ese mal. Y aquel que es poderoso, es grande, para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién te va a guardar del mal? Dios. Ahora definamos, porque aquí hay una confusión para muchos cristianos. No está diciendo que Él te va a guardar de pecar. El ser humano peca todos los días, por pensamientos, con palabras. La Biblia dice que el que refrena su lengua es un hombre perfecto. Al menos se tiene el control de las ofensas, pero nosotros ofendemos todo el tiempo. Nosotros pecamos todos los días, hermano. Ya no lo hacemos adrede, ya no lo hacemos de la manera en que antes lo hacíamos, pero fallamos porque somos seres humanos. Entonces, ¿de qué mal nos va a guardar? ¿De qué mal nos va a cuidar si nosotros fallamos? Aquí está diciendo mal, no está diciendo pecado. ¿El mal quién es? El diablo. No del pecado, porque tú vas a pecar, porque vas a fallar. Esto no significa licencia. Qué bueno, entonces yo voy a pecar. No. El verdadero salvado no anhela pecar, anhela ser santo. Pero humanamente usted va a fallar, cualquier cosa, se va a desanimar, va a hablar una mala palabra o algo le va a pasar que lo va a hacer sentir pecador, porque usted es un pecador. ¿Dónde Dios nos liberó? Del espíritu. Nuestro espíritu está impoluto, está limpio, inmaculado, y Dios nos guarda del diablo, para que el diablo no nos lleve a la apostasía, no nos lleve al engaño, no nos quite del camino. Que se entienda bien claro eso. Oí a un pastor neófito decir que Dios te iba a guardar de pecar. Eso es imposible. Es imposible. Por eso que el apóstol Juan dijo en la primera carta, primera de Juan capítulo 2, dijo: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Un abogado. Pero también dice Juan: el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso, porque nosotros pecamos siempre.
Entonces, ¿qué Dios está guardando del diablo? ¿Cuál es el deseo del diablo? Dios te guarda del diablo, de los demonios. ¿Para qué te guarda del diablo y de los demonios? Porque el diablo es experto en disfraces. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice la escritura que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y también sus obreros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, ¿de dónde te va a guardar el diablo? De que el diablo use a un falso apóstol, a un falso profeta, y te dé profecías, y con esas profecías te saque del camino. De eso te va a guardar el Señor. De que no te engañe un falso Mesías, o un falso cristiano, o un falso pastor, un falso maestro, y te desvíe del camino. De eso te va a guardar el Señor. Me dijo una hermana: pastor, me invitaron a una iglesia y bueno, fui. Y cuando fui ahí, el predicador, el pastor, llamaba a los hermanos y les movía la cabeza y los tumbaba y gritaban, y las sillas por allá volaban y se daban vueltas y se revolcaban y gritaban, y el pastor decía: ese es el Espíritu Santo, recíbanlo. Y me miró el pastor, me dice la hermana, y me llamó: venga, para que recibas esto. Ay, no, dijo, no, gracias. Dios la guardó de esa secta. Dios la guardó de esas doctrinas diabólicas. Timoteo lo dice con claridad. Miremos a Timoteo capítulo 4. ¿De dónde nos va a guardar el Señor? Miren lo que dice Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no querrán oír la sana doctrina, sino que deseando oír otras cosas se amontonarán maestros conformes a sus propios deseos, que apartarán de la verdad el oído y los llevarán a las fábulas. De eso Dios te va a guardar. De que no venga un cristiano de una secta y te convenza y te lleve a su secta. Que no venga alguna persona y te diga: mira, te están engañando donde estás, vente a mi iglesia. Y de pronto tú, ya después de ser cristiano bíblico ortodoxo, ahora eres testigo de Jehová, ahora eres mormón, ahora eres musulmán, ahora eres budista, hinduista. Y lo más triste, muchos cristianos, por ser engañados, por no estar en la verdadera enseñanza bíblica, ahora son ateos. Ya no creen pero ni en nadie. De eso Dios te quiere guardar. ¿Amén? ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Cómo definimos la grandeza de Dios? ¿Cómo la podemos definir? Alguien nos va a decir: ay, oiga, y usted, cristianos, ¿y cómo define usted la grandeza de Dios? Bien, sencillo. Apocalipsis 22:13. Él es el alfa y Él es la omega. Listo. Él es el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Así defino la grandeza de Dios. La aceidad de Dios nos muestra que Dios existe por sí mismo y que Él es el autor de la existencia. Entonces yo defino la grandeza de Dios, no la existencia de Dios, porque ya la definimos en la clase anterior. Ahora defino la grandeza de Dios en que Él es el alfa y Él es la omega. Apocalipsis 1:8. Él es el primero, el principio, y Él es el fin. Apocalipsis 21:6-7. Él es el primero y Él es el último. Apocalipsis 1:17-18. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Así se define la grandeza de Dios. Así se define. Un verdadero cristiano que tiene conocimiento de Dios sabe quién es su Dios, conoce verdaderamente en quién ha creído. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: Señor, te damos gracias porque hoy hemos aprendido a definir, Señor, quién es usted. Y hoy hemos creído, Padre eterno, cuán bueno has sido tú para con nosotros. Señor, hoy definimos tu grandeza. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el alfa, eres la omega. Eres el primero, eres el último, y vives por los siglos de los siglos. Señor, nosotros reconocemos que muchas veces hemos pecado al pensar que tú eres un Dios pequeño, que no
no eres capaz de hacer las cosas que nosotros queremos. Pero a veces, Señor, queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y usted es un Dios soberano. Ya hemos estudiado sobre la soberanía de Dios. Y Dios no le pide permiso a nadie. Dios no se inmuta por las lágrimas de nadie, solo por un corazón contrito y humillado. Él no desprecia. Solo un corazón contrito y humillado jamás Dios despreciará. No las lágrimas, no la forma de vestir, inclusive ni nuestras propias justicias, porque Él las estima como trapo de inmundicia. Ni siquiera nuestras obras. El fariseo de Lucas 18:9 decía: yo no soy como los demás. Yo ayuno 3 veces a la semana, doy diezmos, ofrendas, no soy adúltero, no soy como los publicanos. Ni siquiera nuestra buena conducta moverá a Dios a hacer lo que Él no quiere hacer, porque Él es soberano. Y hoy hemos aprendido sobre la grandeza de Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Insondables, inescrutables son tus juicios. Mi Señor, gracias. Usted es grande, inmenso. No sabemos cómo describirlo, solo lo hacemos con tus propias palabras. Tú eres el alfa y eres la omega. Mi Señor, gracias. Gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, este rasgo hermoso, bendito, que solo tú lo tienes, no lo tiene nadie más, solo tú, Señor. Y nos has hecho privilegiados a nosotros de conocer hoy esa característica, ese atributo bendito que tú tienes. Muchas gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.